Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internacional. Joan Martínez Alier es uno de los padres, por no decir el padre principal, del ecologismo social en Cataluña, en España y seguramente en más sitios. Y quería decir una cosa que enlaza con lo de la melancolía con que empezaba esta mañana. No sé si la casualidad o la buena organización de Iñaki ha querido que terminemos con las intervenciones de dos personas que vienen y estaban en tradiciones distintas y que sin embargo en los orígenes de mientras tanto tuvieron muchísima importancia. Yo siempre recordaré como una de las cosas mejores que hemos hecho en los años que van del 77 al 80 o 81, el diálogo entre Manuel Sacristán y Joan Martínez Alier sobre marxismo y anarquismo. Y siempre he pensado que ahí pudo haber el embrión de un encuentro después de los grandes desencuentros que siguieron a la época de la Primera Internacional, y por tanto pues es una satisfacción que acabemos con Manolo Monedero y con Joan Martínez Alier. Oye, Joan hemos aprendido mucho todos en el ámbito del ecologismo social, y de Manolo hemos aprendido mucho todos la lealtad al ideario comunista sin ninguna duda. Gracias por haberme invitado. Yo le conocí a Sacristán en la Facultad de Económicas, precisamente quizá el primero o el segundo año que él daba clases, hace ya bastante tiempo. Y bueno, y me gusta estar aquí. Aunque no voy a hablar de anarquismo, como se ha dicho que podría haber hablado, ni tampoco de militancia en ningún partido comunista, porque yo no milité nunca en ningún partido comunista, ni conozco realmente la actividad así directamente, ¿no?, de Sacristán, y además yo vivía fuera muchos años, en los años 60 hasta el 75, 74. Pero en ocasión de este homenaje a Manuel Sacristán me interrogo sobre su influencia en lo que ahora llamamos economía ecológica y la ecología política, y en mi propio trabajo en la economía ecológica y la ecología política, que hace 20 años, cuando él murió, todavía no eran campos de estudio consolidados, no había economía ecológica y ecología política, no había congresos, no había revistas de esto, con estos nombres por lo menos. Quizá había revistas como materiales con este contenido, pero de ecología política, pero no con este nombre. Y considero tres cuestiones principales. Uno, si vio ya Sacristán la economía en términos de metabolismo social, que quizá ya se ha discutido algo anteriormente. Si puso atención Sacristán en los nuevos grupos sociales que protagonizan los conflictos ecológicos, y consideró que estos conflictos ecológicos ambientales del mundo, cómo son de importantes y si se solapan o son distintos con los conflictos que llamamos luchas de clase nacidos de las relaciones capitalistas de producción. Y por último, ligado al anterior, como filósofo analítico que fue y al mismo tiempo marxista, que es una combinación poco frecuente, que tuvimos mucha suerte de que aquí saliera algo de este tipo,
¿Qué conexiones hay entre Manuel Sacristán y Otto Neurath, o Neurath, en algunos temas clave de economía y de historia ecológicas y de práctica también política? Lo primero que quiero decir es que yo hace pocos meses he publicado un libro que se llama El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración, así se llama, conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Entonces, para mí es como si yo empezara por el final y dijera, ahora que estoy escribiendo estas cosas, como otra gente en el mundo, cómo veo estos 30 o 40 años anteriores de influencias de distintas personas, pero muy concretamente de Sacristán. ¿Por qué estos conflictos crecen en el mundo? Porque la economía mundial no se desmaterializa, sino todo lo contrario. Se saca en el mundo ahora 7 veces más carbón mineral que hace 100 años, muchas veces más petróleo, muchísimas veces más gas, por supuesto. Se saca mucho más cobre que hace 100 años. A veces se trata pues de productos, insumos esenciales, inputs para la economía como el carbón o el gas, el petróleo, el cobre, pero también la economía crece y produce productos totalmente innecesarios, pero cuya consecuencia es arrasar algún territorio o alguna comunidad, por ejemplo la minería de oro, o por ejemplo la industria camaronera que destruye los manglares en muchos lugares alrededor del mundo tropical. Los consumidores de oro o de camarones importados no saben ni quieren saber de dónde viene lo que compran. Supongamos, para ver la crítica que se le tiene que hacer a la economía, supongamos una compañía minera que contamine el agua en un territorio pobre de la India, por ejemplo, Alcan Aluminio de Montreal, en Orissa, en Rayagada, Orissa, en la India. Las familias, si tienen el agua contaminada, no tienen agua, porque son familias, son mujeres que si trabajan en el campo ganan menos de €1 al día, que con poder de compra un poco mayor pues sería como €1,50 allí, porque las cosas son un poco más baratas. Pero si alguien gana €1,50 al día por un trabajo largo todo el día y tiene que comprar agua, y el agua de estas agua, ¿no?, vale, con un poco más grande, vale 20 céntimos de euro, pues esta persona podrá comprar agua, pero no podrá comprar comida para ella y la familia, ¿no es verdad? Es decir, que hay una destrucción, digamos, de las condiciones, no ya de producción, sino de vida en el mundo cada vez más generalizada. Naturalmente que a esta persona pobre le gustaría comprar agua si pudiera, o le gustaría comprar gas butano, ¿verdad? Pero comprar una botella de gas butano de 14 kilos, como los que hay aquí, a una persona pobre en el mundo le puede suponer hoy en día, en muchos lugares de África o la India todavía, le puede suponer una semana de trabajo, ¿no? Cuando aquí supone 2 horas de trabajo de estudiante pobre haciendo canguros. En 2 horas se compra una botella de butano. Y así es como está el mundo, con una desigualdad tremenda que se ve en estos términos. Entonces, lo que la naturaleza contribuye a la subsistencia humana no se puede medir en términos del PIB, de decir, todo contado, monetarizado, esto sería el 4 o el 5% del PIB, la leña, el agua, los pastos, el estiércol seco, etcétera, sino que para la subsistencia es mucho más, es el 100% o el 102%, digamos. Sin esto, la gente no puede vivir. Y por tanto, como se ha dicho, y Fernández Buey lo ha escrito muchas veces también, hay protestas de la gente pobre en el mundo, hay un ecologismo popular que no tiene nada que ver con el ecologismo de la gente que, teniendo de todo, pues se preocupan por, como hacen bien de preocuparse, por las ballenas o los tigres, pero este es un ecologismo muy distinto a lo que hemos llamado el ecologismo de los pobres o el movimiento de justicia ambiental o el ecologismo popular. Y estas resistencias parecen ir contra toda la marcha del capitalismo, ¿no?, que ha consistido precisamente en expulsar, expropiar, ¿no?, las enclosures, ¿no?, el cerramiento de las tierras donde podía vivir la gente pobre de sus recursos, y las comunidades se defienden, y se defienden apelando a derechos territoriales indígenas, por ejemplo, apelando a un convenio de la OIT 169, como actualmente en Zipacapa, en Guatemala, contra minería de oro estos mismos meses,
organizando referéndums como en Tambo Grande en el Perú o en la Argentina con éxito, también contra minería de oro, o de otras maneras, contra las plantaciones de eucaliptus, contra las plantaciones de palma de aceite o de otros monocultivos de árboles, o contra represas, o contra minería, o contra petróleo. A veces estas protestas parecen lo que la gente de derecha le gusta llamar protestas NIMBY, ¿no? Incluso a un conseller de la Generalitat de aquí le gusta, que se llama Oriol Nelo, le gusta decir esto. Son protestas NIMBY, not in my backyard, no en mi patio trasero, o algo otros, más antropólogos, les llaman expresiones de identidad comunitaria. Pero de hecho yo creo que son manifestaciones locales de un gran movimiento internacional por la justicia ambiental que se está consolidando y que está creciendo en el mundo. Y yo cada vez soy más optimista, o sea, más animado, más el mundo, digamos, es animador e interesante, a pesar, bueno, y a causa de las enormes injusticias sociales y ambientales que hay. Y hay redes que surgen de estas protestas, por ejemplo, Oil Watch nació hace unos años de experiencias redes sur-sur, en Ecuador, en Nigeria, en el delta del Níger, ¿no?, que ha habido estas grandes matanzas, por la Shell y por su propio gobierno, otras redes como por ejemplo Mines, Minerals and People, nacida en el año 2004. Y todos estos conflictos son estudiados por la ecología política. A veces se puede usar el lenguaje de la compensación monetaria. Una empresa construye una represa, ¿no? O yo, ENCE, empresa española de celulosa, construyo una planta de celulosa en Uruguay y la gente protesta, ¿no? Si la gente es pobre, la protesta sale más barata, digamos, puedo decirles voy a compensar, si es una represa, les puedo construir otra casa o una cabaña, y si son pobres sale más barato. Por tanto, los pobres del mundo acuden a menudo a lenguajes no económicos, dicen que están en juego derechos humanos inalienables, y que todos somos iguales en la escala de la dignidad humana, o dicen que su territorio es sagrado, por ejemplo, y lo es, digamos, y lo creen ellos, ¿quién mejor que ellos para decirlo? O pueden argumentar en términos de justicia ambiental contra el racismo ambiental, como se ha dicho a veces en Estados Unidos. Esta cuestión me lleva a la inconmensurabilidad de los valores, ¿no? Cuando Gandhi fue expulsado de un tren, de un vagón de primera clase en la India, hace ya más de 100 años, porque quiso viajar en primera, porque era un joven abogado y pensó que por qué no iba a viajar en primera clase, y le expulsaron porque era de color, todos somos de color, pero de color subido, digamos, y no podía viajar en primera, no podía haberse dicho usted viaja en segunda o en tercera, y lo que se ahorra de dinero compensa, ¿verdad?, la afrenta a la dignidad humana, exactamente el mismo caso que el de Rosa Parks en Montgomery, Alabama, bastantes décadas después, ¿no? La pérdida de dignidad humana no se compensa en dinero. Entonces esto vemos pues, y estoy planteando dos temas que me parece que al final vuelvo a mencionar. Uno, la economía crece cada vez con más materiales, más energía, más agua. La economía no se desmaterializa a pesar de las jaculatorias del desarrollo sostenible o la modernización ecológica o la ecoeficiencia. Y segundo, esto no solo va a perjudicar a generaciones futuras y no solo va a perjudicar como perjudica a otras especies que desaparecen, sino que en nuestra propia especie y en nuestra propia generación provoca grandes conflictos sociales que dan lugar a estos movimientos de justicia ambiental. Y de aquí pues que nazcan, voy a dar un ejemplo de cómo está impactando esto en el mundo. Si ustedes miran las importaciones europeas, verán que en toneladas, no en dinero, en toneladas estamos importando 4 veces más toneladas que estamos exportando. En cambio, América Latina está exportando 6 veces más toneladas que está importando, ¿no? América Latina exporta barato, importa caro, ¿no? Tengo un amigo colombiano que dice, esto es la ley, creo que le llama de San Garabato, de compra caro y vende barato. Creo que eso lo ha inventado él, pero en fin, es exactamente así, ¿no?
África es como Óscar Carpintero, en artículos publicados en nuestro tipo de revistas y en un gran libro que ha publicado ahora sobre metabolismo de la economía española, muestra cómo el proveedor más importante de la economía española, nuestro socio comercial más importante como continente, nuestro socio comercial más importante no es la Unión Europea, como en esta facultad se ve decir con cierta frecuencia en las clases, sino es África, ¿no? Y la África del Norte, porque importamos gas, petróleo, fosfatos de Marruecos, y en toneladas esto es mucho más que lo que importamos de cualquier otro lugar. Importamos estas materias esenciales para nuestro metabolismo y prohibimos bien cruelmente que llegue gente del sur, ¿no? Y se mueren intentando pasar. Estados Unidos ahora importa más de la mitad del petróleo que gasta, y Japón y Europa, pues la cosa es como digo. Hay un agrónomo argentino que se llama Walter Penge, que ha estudiado recientemente desde la perspectiva del metabolismo social los flujos de nutrientes, que le hubiera gustado a Liebig y a Marx estudiar los flujos de nutrientes incorporados en la soja sin que se pague por ellos, el potasio, el fósforo, el nitrógeno y otros micronutrientes. Ha estudiado también la pérdida de suelo agrícola y el agua virtual, se llama, o sea, toda el agua evaporada que se ha usado para producir la soja, ¿no? Y no siempre en terrenos donde llueve mucho, porque la frontera se está yendo. Entonces, estos son los temas que hoy en día se están estudiando en la economía ecológica o en la ecología industrial, temas del metabolismo social que han aumentado mucho. Y de ahí los reclamos de deuda ecológica que el norte tiene con el sur, por el comercio ecológicamente desigual, también por el cambio climático, porque las emisiones de dióxido de carbono son tan desiguales como estas corrientes del comercio, y los ricos emitimos muchísimo más que los pobres de los gases que causan el cambio, el aumento del efecto invernadero. Comercio ecológicamente desigual, cambio climático, la biopiratería también, y la exportación de residuos tóxicos. La deuda ecológica se puede expresar en dinero, algunas partes, pero tiene también aspectos morales que no quedan recogidos en una valoración crematística. Crematística, que es una palabra de Aristóteles y de Marx también, ¿no? En una nota al pie en el Capital. En estos conflictos ambientales, pues vemos que se despliegan distintos lenguajes, ¿no? Y lenguajes, daré otro ejemplo. Los UBA en Colombia, que es un pueblo de 5 o 6 mil personas, protestando contra Occidental Petroleum y luego contra la Repsol, dijeron, la tierra es sagrada y el subsuelo también es sagrado. Y luego añadieron, la cultura propia no tiene precio, dicen sus líderes, que hablan castellano con dificultad, pero inventaron esta frase tan fantástica, ¿no? Y, por otro lado, también son capaces de entender que les van a compensar en dinero si hace falta. Es decir, hay muchos valores en juego, distintos lenguajes que no son conmensurables. De ahí la pregunta de quién tiene el poder social y político para simplificar la complejidad imponiendo un determinado lenguaje de valoración. Una pregunta clave de la economía ecológica y la ecología política. ¿Quién puede simplificar la complejidad diciendo aquí lo que manda es la contabilidad económica o el análisis costo-beneficio, o aquí lo que manda son la subsistencia de la gente pobre o los valores ecológicos o los valores estéticos, o qué mezcla de todo esto? Cuando Sacristán murió hace 20 años, la economía ecológica y la ecología política no existían aún como campos de estudio consolidados, pero estaban ya en avanzada gestación, a la que él mismo contribuyó directa o indirectamente. Viniendo del marxismo, él conocía el libro de Alfred Schmidt sobre el concepto de naturaleza en Marx, que realmente es un libro sobre el concepto, por lo menos algunos pasajes, de metabolismo social en Marx, y había leído y releído El Capital con los pasajes de Marx que recurrían a la química agrícola de Liebig. Hay que destacar que Schmidt, en un libro de los años 60 al final, ¿no?, y reeditado varias veces en varios idiomas, en unas pocas páginas de su libro insistía en la interpretación materialista del uso por Marx de metabolismo social, porque Marx usó metabolismo también en un sentido
más puramente social, un poco metafórico. Pero Marx también lo usa refiriéndose a la influencia de Moleschott y de Liebig y de otros autores para explicar precisamente en el caso de la agricultura cómo la agricultura depende de los nutrientes que se meten y cómo una agricultura latifundista y que exporta sus productos no va a reponer al suelo los nutrientes que están siendo exportados. Y esto hay pasajes en el Capital, como ustedes saben, que dice esto. No es que Marx y Liebig fueron los únicos que expresaron semejantes alarmas, pero sí es cierto que uno podía hallar en Marx ciertos atisbos ecológicos. Sacristán no tuvo tiempo de entrar en la polémica de si Marx y Engels, más allá de los atisbos, pudieran haber ya incorporado los flujos de energía y materiales en el estudio de la dinámica del capitalismo. Y es un hecho que no han sido los historiadores marxistas, ni tampoco los historiadores económicos schumpeterianos, ni tampoco los neoinstitucionalistas o neoclásicos, menos todavía, digamos, los que han investigado los aspectos materiales y energéticos del crecimiento económico. Esto se ha hecho más recientemente, a menos que podamos encontrar gente más antigua que no conozcamos, pero que no han sido... Si uno dice quiénes son los historiadores ecológicos actuales bien conocidos, un alemán, Rolf Peter Sieferle, por dar un nombre, está muy influido por el marxismo, que hace cosas muy detalladas de cálculos de energía. O Marina Fischer-Kowalski en Viena, que es la líder del grupo de investigación en metabolismo social más competente y productivo del mundo, también está influido por el marxismo y de hecho su padre, Fischer era un dirigente importante del Partido Comunista Austríaco y ella por poco nace en Moscú, pero nació el 46-47 ya de vuelta a Viena, o sea que está influida así muy directamente. De otro lado, gente como autores como Robert Eas, por ejemplo, o como John McNeill, los grandes autores hoy de la historia ecológica vienen de distintas tradiciones. De hecho, aquí podríamos volver a explicar la recepción que tuvo la contabilidad energética de Podolinsky, que le interesó a Sacristán, pero el propio Sacristán no conocía esto hasta el año 79, aunque las cartas de Engels a Marx sobre Podolinsky estaban publicadas en varios idiomas desde 1919. No ha habido una tradición en el marxismo posterior a Marx de estudiar la economía como metabolismo social. De hecho, en toda esta discusión sobre Podolinsky y Engels, que todavía está en marcha porque hay textos de Marx que no han sido publicados que por lo visto hablan del tema, la reacción más interesante creo yo es la de Bernatsky, el ecólogo Bernatsky, cuando en el año 24 escribió en un libro publicado en Francia, La Geoquímica, que Podolinsky había estudiado la energética de la vida y había aplicado este análisis también al estudio de la economía humana. Había estudiado la energética de la vida como un sistema abierto, diríamos hoy en día, y había aplicado este análisis al estudio de la economía humana. Como he dicho otras veces, es como decir que Podolinsky había empezado a estudiar la ley de la entropía y el proceso económico, para decirlo con el título del libro de Georges Courregen, que fundó el año 71 la moderna economía ecológica. Así pues, para concluir estos párrafos, Sacristán estaba al fallecer en camino de profundizar en el estudio del metabolismo social, expresión que debe haber usado varias veces, pero que yo soy muy consciente que lo usó en su famosa comunicación a unas jornadas de ecología en Murcia el 79, influido por el uso del propio Marx, pero no tuvo tiempo de participar en un debate que podríamos llamar el debate de por qué ha habido tan pocos historiadores marxistas hasta ahora en los historiadores ecológicos, pero esto puede estar cambiando aquí y en otros sitios, como Enrique Tello, que está aquí en la sala, ¿no? O hasta qué punto Jorge Rickman pertenece al grupo de Mientras Tanto, en su origen por lo menos lo hacía, etcétera, ¿no? O de Materiales antes. Esto para hablar de la península ibérica. Aparte del metabolismo social, hay un segundo tema al cual me quiero referir. Sacristán, como marxista, hacia el final de su vida estuvo muy atento a los movimientos de resistencia contra la expansión del capitalismo en la periferia, pero claro, no hablábamos nadie todavía de ecologismo popular, ¿no? Ni de movimiento de justicia ambiental que adquirió su nombre
en Estados Unidos hacia el año precisamente 85, por ahí es cuando empezaron a hablar de esto en Estados Unidos, movimientos en barrios, ¿no?, de negros hispánicos o territorios como los Navajo protestando contra los residuos nucleares o contra dioxinas, etc. Estos movimientos de justicia ambiental en todo el mundo del sur y también parte del norte, yo creo que Sacristán le hubiera interesado mucho, porque todo esto se nota todavía en la fijación durable del grupo de Mientras Tanto en la figura del Apache Jerónimo, que a mí siempre me ha interesado mucho. Hace muchos años que me sorprendió esto, porque era en plena época así de movimiento obrero en las finales del franquismo aquí, que realmente había un movimiento obrero bien fuerte. ¿Cómo es que de repente se ponen a hablar de Jerónimo, no es verdad? También me sorprendió porque hablaban de Jerónimo, que era un apache, y de territorios más del norte, y no hablaban de tantos resistentes indígenas que ha habido en los antiguos dominios de la corona española, ¿no? ¿Por qué Jerónimo y no, por ejemplo, Tupac Amaru, descuartizado en la plaza del Cusco, reinando el ilustrado monarca Carlos III? Pero bien es cierto que Paco Fernández Buey se ha ocupado después del racismo colonial español, y esto debía estar dentro del grupo digamos, de la discusión. Yo era consciente a distancia de este novedoso interés por los apaches cuando, por pura nostalgia de Barcelona y por agradecimiento al rigor universitario de Sacristán, del cual hablo inmediatamente, le dediqué un librito que se llama Los Huachilleros del Perú, donde explicaba de historia, no de historia ecológica, de historia social y económica. Libro sobre la resistencia de pastores indígenas en la Sierra Central del Perú a ser desalojados con sus ganados de las haciendas modernizadoras, y el conflicto histórico, igual que en Ecuador, entre las haciendas que se expandían y las comunidades indígenas que resistían. ¿Cuáles son, pues, los actores sociales más relevantes en las luchas de clases del capitalismo? Había que contraponer el proletariado industrial organizado políticamente en partidos socialistas y comunistas y en sindicatos a los rebeldes primitivos. Yo había criticado ya a Hobsbawm en mi libro sobre el latifundismo en la campiña de Córdoba, un poquito, pero luego mucho más virulentamente en un artículo en Cuadernos de Ruido Ibérico, el 74, en mi época así más anarquista, y que, bueno, que continúa, digamos, pero casi como recién convertido, digamos. Los movimientos de resistencia al capitalismo tienen diversos actores. Los movimientos de resistencia al capitalismo tienen diversos actores y usan muchos lenguajes distintos. Fue años más tarde, el 88, cuando Sacristán ya no podía participar en tales debates, cuando James O'Connor introdujo la idea de una segunda contradicción del capitalismo, una contradicción ecológica, que a los que éramos economistas nos interesó porque lo expresaba en un lenguaje de economista, ¿no?, de economista marxista, la segunda contradicción, cuyas protagonistas eran una diversidad de sujetos y sujetas que hoy en día vemos han sido y son activos en el gran movimiento mundial de justicia ambiental, las Jerónimas y Jerónimos contra la Dow Chemical, la Chevron Texaco, la Rio Tinto, que tiene una historia andaluza, pero que ahora es un monstruo mundial, y la Repsol recolonizadora. Por último, además de haber ayudado a recuperar la idea de metabolismo social apuntada en Marx, y además de esta intuición de que los principales actores anticapitalistas actuales eran los movimientos de resistencia en las periferias, y dije al principio que yo iba a hablar de cómo a mí me ha influido lo que Sacristán escribió y sus discípulos, en el buen sentido de la palabra, también Sacristán está muy presente por un tercer motivo en los trabajos que yo he hecho de economía ecológica y ecología política, y aparte de lo que yo he hecho potencialmente en toda la escuela de economía ecológica y ecología política. Porque él escribió sobre historia y sobre interdisciplinariedad. Varios años antes de la tarea de Engels en el Anti-Düring de 1964, firmado con su nombre, pero publicado en México, y de declararse pues muy públicamente como pensador marxista, el 64, que no era ninguna broma hacer esto aquí,
Sacristán nos había explicado a partir del 56, que creo que fue el primer año, con mucha paciencia y claridad a varias promociones de ignorantes estudiantes de primer año de Ciencias Económicas de Barcelona, empezó no aquí, sino en la Plaza Universidad, en el patio de letras, nos había explicado la filosofía analítica del Círculo de Viena. Sentíamos, he puesto en plural, pero no sé cuántos lo sentíamos, pero yo realmente sentía el placer del ataque contra la metafísica, cuando aquí dominaba la negrura católica, un placer un poco, como aquí pasan tantas cosas, un poco retrasado, ¿no? 25 o 30 años después de que el mismo placer se disfrutara brevemente en Viena. Cataluña era entonces un desierto intelectual, casi todos, muchos habían muerto o estaban callados por miedo o estaban en el exilio. Yo me imagino que Ferrer Mora, que no sé exactamente qué año nació, podría haber explicado filosofía analítica con plena competencia, pero no estaba aquí o no le dejaban entrar en la universidad. Y fue a Sacristán, que por una casualidades, yo creo, escuchamos varias promociones, más los filósofos que venían de letras a escucharle y más los otros de otras carreras que venían a escucharle, pero lo daba en primero de económicas, su curso de filosofía. A quien escuchamos un joven profesor extraordinariamente lúcido de lógica matemática, de filosofía analítica, con el añadido extraño realmente, de súper extraño, digamos, extraño históricamente y extraño personalmente para mí, de su pertenencia al PSUC, porque un filósofo analítico que era también marxista. Yo me acuerdo en el 59-60 haber hablado con Lluch, con Ernest Lluch, que era de mi curso, pero que estaba un poco más avanzado políticamente y que él sabía, le constaba que Sacristán militaba en el partido. Y yo decía, ¿cómo pero puede ser? Si es filósofo analítico, esto no encaja mucho con una militancia marxista. Y me equivocaba en que no, claro, me equivocaba por todos lados me equivocaba, ¿no? Porque se podía ser filósofo analítico y marxista. Gracias a este temprano bagaje que nos dio Sacristán, yo entendí fácilmente mucho más tarde, hacia el 82, 83, mucho más tarde, 1982-83, cuando empezaba a escribir las primeras versiones del libro este que se llama Economía Ecológica, la crucial contribución de Otto Neurath, que ahora he visto que Paco Fernández Buey lo cita aquí en una entrevista sobre qué leía Sacristán. Bueno, leía muchísimas cosas, pero obviamente leía a Carnap y Neurath como lógicos, pero también a Neurath en un sentido más amplio, porque fue un filósofo analítico y al mismo tiempo marxista, diría yo, economista o historiador económico, que participó en primera fila en las revoluciones de Europa Central del año 18 y más tarde cofundador del Círculo de Viena y también más tarde de la Enciclopedia de Ciencia Unificada. Con John O'Neill, con Thomas Übel, en un artículo de hace 2 meses en una revista que se llama History of Political Economy, Thomas Übel, hemos colocado a Otto Neurath en un lugar central de lo que hoy llamamos economía ecológica, por lo que escribió Otto Neurath en el debate sobre el cálculo socialista, o el debate sobre el cálculo económico en una economía socialista del año 19 y en los años 20. Otto Neurath en esta época propuso una doctrina de la inconmensurabilidad de valores y también más tarde, cuando escribió sobre la Enciclopedia de Ciencia Unificada, que quizás no era la manera más buena de llamarle, pero es lo que querían hacer, ¿no? Entonces una enciclopedia no era un reduccionismo fisicalista como algunos lo atacaron, etc. Su propuesta de escribir historia como una amplísima explicación interdisciplinaria coherente que debe intentar eliminar las contradicciones entre los hallazgos de las diversas ciencias. El marxismo, escribió Sacristán, no es una ciencia, sino que aprovecha las diversas ciencias para dar una explicación de la historia y también para la práctica. Esto yo creo que, bueno, viene de Otto Neurath, o se lo dijo Sacristán sin estar consciente que ya se había estado discutiendo en los años 40, pero es un tema que no lo conozco a fondo y no sé si alguien lo está estudiando, ¿no? El hecho es que lo vinculó a esto en muchos textos que se han citado aquí
y muy explícitamente en la tarea de Engels en la anti-Düring esta idea de que el marxismo no era ninguna ciencia de la historia, sino que aprovecha las ciencias para dar una explicación de la historia. Y esto al fin y al cabo es lo que todo el intento de la economía ecológica o de poder hablar de la historia ecológica, de poder hablar de romper estas barreras, ¿no?, entre disciplinas, pero no para crear una superdisciplina, ¿no?, pero entre las ciencias naturales y sociales, todo esto que se está tratando de hacer dentro de toda la discusión ecológica, esto encaja perfectamente, incluso de manera muy explícita, a veces tanto en Otto Neurath como al final de su vida, en los últimos 8 o 10 años, en Sacristán, encaja perfectamente pues con estas discusiones. Yo no tuve tiempo de hablar con Sacristán sobre esto, o la timidez mutua nos lo impidió, o fuera lo que fuera, pero nunca hablamos de esto. Me acuerdo una vez que hablé a Robert Raquil, 74, me dijo: ¿tú has leído a Radovan Richter y la revolución científico-tecnológica? Con ganas de que le dijera sí, es una mierda, para usar la palabra que antes usó, pero no se lo dije, aunque me lo parecía ya, pero en fin, entonces esto fue, yo no hablé con él, pero sí que es verdad que a mí me influyó tanto que no solo le dediqué el libro del Perú, sino que le dediqué también, como Tello ha dicho algunas veces, y es bien conocido junto con otras personas que habían fallecido en los mismos años, como Pepe Martínez de Ruedo Ibérico y Tito Flores Galindo, que era un joven historiador peruano muy amigo mío. Se murieron todos a la vez casi. Le dediqué mi libro de la economía ecológica, o sea que soy una persona que le he dedicado 2 de mis libros a Sacristán, aunque nunca he sido un sacristanista, suponiendo que haya sacristanistas así de carnet, que espero que no haya, digamos, ¿no? Entonces estos 3 puntos, estos 3 contactos, yo creo que son interesantes y es lo que yo quería plantear. Gracias. Pues sin más preámbulos, yo creo que han salido muchísimas cosas en las intervenciones de las distintas personas que están en la mesa, o sea que seguro que tendréis muchas cosas que decir, añadir, criticar, discutir. Gabriel, empezamos por ti. Un micro. Voy a pedir tanto a los que intervengáis desde ahí como si hay que contestar desde aquí, que seamos telegráficos, porque si no, no. Sí, claro. Sacristán en relación a su lugar dentro del comité ejecutivo del comunista, un tema que sería interesante que se ampliara. Bueno, yo tengo aquí un repertorio de preguntas, pero telegráficamente. Me parece que es muy importante reflexionar sobre el lugar que tiene en conjunto la obra de Manuel Sacristán en relación al marxismo occidental, en principio. Yo hacía una crítica por ahí a Henry Anderson, que tanto en consideraciones sobre el marxismo occidental como él, tras después del materialismo histórico, Sacristán brillaba por su ausencia. Entonces, bueno, la pregunta un poco en general, ¿qué lugar consideramos que tiene Sacristán dentro de este proceso? Yo trato de avanzar alguna respuesta, un poco una reconstrucción del marxismo, una reconfiguración del marxismo de cara a los grandes problemas del siglo XXI, tomando ciertos acentos en el aspecto científico, etcétera, que tienen consecuencias complicadas. Pero en relación a esta reconstrucción, el punto que quisiera, creo que quedan a debate aquí en la mesa varios temas. Los menciono rápidamente. Desde la intervención de Paco Fernández Güell, el tema de ideología no me queda claro de que sea simplemente excluyente. Podemos hablar de un lugar en donde no habría ideología y desde el cual nosotros excluyamos. Es evidente que Sacristán está hablando en contra del ideologismo, es evidente que está hablando en contra
de la concepción negativa de la ideología, pero cabría otra. Ahora, de cara al tema de la dialéctica y la reivindicación temprana de la construcción del mundo, un poco para Miguel Candel y Paco Martínez, ¿qué lugar tendría qué salida tendría esta a la crítica a esta dialéctica de la naturaleza propuesta y que hizo agua durante mucho tiempo? ¿En qué medida allí se está apuntando otra forma en la reivindicación de lo que se llama la concreción por un lado y la concepción del mundo? Bueno, como es demasiado apresurado, no sé si lo puse correctamente, pero... Gracias, Gabriel. Pues a mí me sorprende un poco que no se haya mencionado el nombre de Marcuse al hablar del diario de Sacristán. Pues creo que hay una clara convergencia o afinidad entre el último Sacristán y el pensamiento de Marcuse. Por ejemplo, muy brevemente, Marcuse también reivindicaba el valor emancipatorio de lo convencionalmente femenino, por ejemplo, un tema clave en sus últimos años. También representaba pues, una especie de marxismo ecologista, defendía en cierta medida el pacifismo, pues, en fin, pues siempre existía en la necesidad de crear una sensibilidad absolutamente nueva. Y por otro lado, también pues, se interesaba por el anarquismo, se dejaba, asimilaba algunas ideas del anarquismo. Así que me gustaría saber qué esa comparación. ¿Alguna intervención más? No, pues... A propósito de lo que ha dicho Martínez ayer, Perdón. bueno, a propósito de lo que ha dicho Martínez ayer, tocando simple de refilón a uno de los movimientos sociales más grandes que ha habido en América antes de la revolución de la independencia, pues en una oportunidad hablé con Sacristán en el año 74, 78 o 76, ¿no? Le dice, ¿por qué los intelectuales de izquierda obviaban todo lo referente a los movimientos sociales antes de la revolución de la independencia? Entonces me dijo él de que todavía había ese tipo de imperio. Me dice, claro, hay algunos, me dice, cuando yo hablo también, porque él había estado en México, ¿no? Había analizado en profundidad no solamente lo que había ocurrido en México, sino en todos los países de América, ¿no? Y me decía de que había, por ejemplo, el caso de Boleslao Lewin, lo trata muy bien, ¿no? El tema de la rebelión de Tupac Amaru. Si posiblemente sin esa rebelión de Tupac Amaru hubiese sido muy difícil que los criollos, ¿no? hubiesen hecho la independencia entre 1810 y 1820. Esa rebelión de cerca de 70.000 indígenas requebrajó por completo al sistema colonial. Antes de ¿cómo se llama?, de la rebelión de Tupac Amaru, no hay ningún vestigio, ninguna acción de los criollos en absoluto. En cambio, después de esta, sí. Inmediatamente comienzan ellos a movilizarse, porque ya el sistema colonial español había quedado quebrado. Entonces ahí surgen, ¿no?, líderes como San Martín, como Bolívar, que más tarde van a tomar, digamos, la cabecera de este movimiento más importante. ¿Alguna intervención más? Pues entonces vamos por partes. En la primera, Miguel, Paco Martínez, sobre dialéctica, ¿quieres añadir algo más? Bueno, sobre la concepción del mundo, yo tenía aquí una cita casi literal. La concepción del mundo no tiene que contener una ontología general, sino solo social. No es el marxismo, sino el comunismo. No tiene que ser sistemática como la metafísica clásica.
sino ética y de principios como las religiones. Es decir, que era una concepción del mundo más práctica, es decir, que tenía los elementos teóricos imprescindibles para, digamos, explicar cuál era la situación de los individuos, de las colectividades en el mundo, y luego sobre todo los valores. Ahí tiene una dimensión, a mí se me hace, en eso soy un anticlerical antiguo, y entonces se me hace un poco duro estas alusiones a la religión, que también ha existido mucho en Tocayo Paco, ¿no? Eso de que hay que unir a los heterodoxos y a los herejes de todas las religiones y tal. Tengo un cierto repelús a, digamos, a la verdadera religión con religión. Otra cosa es que digamos pues, los elementos, digamos, etimológicos, la religación, el problema del sentido, etc. Pero sí, claro, como religión, al menos religión en nuestra tradición cristiana, del libro, ¿no? Es decir, tanto la cristiana como la judía, como la musulmana, se basa en un Dios trascendente. Pues claro, eso a mí me chirría, ¿no? Entonces, claro, yo ya sé que la alusión, la religión que utilizaba Sacristán, que utiliza Paco, obviamente no es la creencia en un Dios trascendente, ¿no? Sino una especie de unidad de sentido que da, un aspecto de una ética colectiva, una especie de constitución identitaria, etc. Pero a pesar de todo, yo por eso, no sé, claro, es difícil encontrar palabras, ¿no? Y a veces es mejor utilizar las que hay, ¿no? Pero esa noción de religión que está aquí presente en la concepción del mundo, dice, pues yo creo que el marxismo es más una religión que una ciencia y tal. Es verdad que eso son dicho como provocación, como brutal, que tienen otro sentido, ¿no? Quiere aludir a la idea de la religión como donadora de sentido, como, digamos, como iluminadora de la praxis, más que como una concepción teológica fuerte, ¿no? Y sobre todo, más que como una creencia en un Dios trascendente. Pero claro, como las dos cosas están tan ligadas, pues entonces, o sea, yo no haría estas alusiones sin hacer al menos esta, aunque sea muy brevemente, esta interpretación, o esta entre comillas, del asunto, ¿no? Me refiero a la religión en este sentido y no en el otro. Porque es que si no, al final, pues, yo creo que se mezclan las churras con las merinas, que aunque en la práctica no tiene importancia, ahora, empíricamente, probablemente el 90 o 80% del movimiento comunista sea cristiano, sobre todo en América Latina, pero aunque eso es una práctica, es decir, es un hecho, pero yo creo que no debemos confundir las cosas de hecho con las de derecho, y las cosas prácticas con las cosas ontológicas. Es otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, es el último que Sacristán, que la ontología marxiana y la ontología marxista, si es que eso tiene sentido, es una ontología, como Sacristán mismo insistió, profundamente cismundana o inmanentista, y que en ese sentido es absolutamente incompatible con la creencia en un Dios personal, ¿no? Lo cual no quita que con muchos cristianos tengamos el mismo proyecto, pero era como decía Gustavo Bueno, ¿no? Llegamos todos hasta la muerte, pero ni un paso más, claro, porque no nos vamos al infierno, entonces se va al cielo. Siempre es conveniente esto, que hasta la muerte estamos juntos con los cristianos, pero luego uno va a los sitios y todos vamos al mismo sitio, pero unos creen que van a un sitio y otros creemos que vamos a otro. Sí, era de Bergamín, es verdad. Bergamín, sí. Sí. Miguel, tú no querías decir nada. No, yo confío. No tengo nada especial que añadir de lo que he dicho. Adelante, Joan. No, sobre lo de Marcuse todo el mundo podría, y seguramente podría opinar, pero sí, muy brevemente, yo creo que cuando se habla de Sacristán no puede pensar en Sacristán como alguien, su parte de filósofo analítico y con la izquierda del Círculo de Viena, que yo veo como algo realmente marxista, aunque esto mismo se podría discutir, ¿no? Hasta qué punto lo es. Y otro sería, digamos, Frankfurt, ¿no? Frankfurt contra Viena, digamos, en este sentido. Y Marcuse viene de esto y es una cosa muy distinta. Y Sacristán quizá no mezclaba, pero estaba muy capaz de hacer las dos cosas a la vez. Pero lo que uno... Quizás, si hubiera que escribir, como se están escribiendo, una biografía intelectual con toda esta complicación de la política activa luego, pero debería ser
como lo que realmente era a un nivel en su época aquí único, digamos, ¿no? Conocedor de la filosofía analítica, etc. O sea que sí, claro. O sea que más que Marcuse, pero quizá podrías verlo así, ¿no? Que se podría hacer dos interpretaciones. Este artículo es un artículo en Ruedo Ibérico que debe estar por aquí en la biblioteca, que no tiene ninguna importancia, se llama a cada uno según su trabajo. Y el tema no tiene nada que ver con lo que estamos ahora, me parece. Y también la otra cuestión es de historia de América, o sea, más que decir si Tupac Amaru es el ejemplo bueno, es un poco de ironía con esto de Jerónimo, que siempre es ironía amistosa, ¿no? Pero la cuestión básica no es esta, sino es cuál es, o sea, el mundo por dónde ha ido y por dónde va y cuáles son los movimientos sociales que llevan la historia hacia adelante, digamos, ¿no? Y entonces, ya muy pronto, en los años, pronto para lo que era así una tradición muy del Partido Comunista de aquí, no tan pronto para los que vinieran del bakuninismo o del populismo ruso, digamos, ¿no? Pero Sacristán mismo, y no sé la historia interna de esto de Jerónimo y todo esto, pero claramente había como una conciencia de que había muchos movimientos de resistencia en el mundo, ¿no? Y como usted dice, son muy antiguos muchos, ¿no? Antiguos y han continuado. Y que pierdan normalmente, bueno, ya se sabe, pero continúan, digamos, ¿no? Incluso crecen, creo yo, estos movimientos de resistencia, ¿no? Y que no son, para decirlo con palabras que no son de Sacristán en absoluto, ni ningún sacristanista, sino de Hobson, que también debía estar en algún comité ejecutivo en algún momento de su vida, o muy próximo, no son rebeldes primitivos, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, bueno, esto enlaza con lo que dijo Paco al principio, que ojalá la primera internacional no se hubiera dividido, digamos, ¿no? Ahora, pero esto ya no tiene que ver ni con nuestra época ni la de Sacristán, porque hace mucho. Yo no quería responder a ninguna de las preguntas, yo creo que se responder, es decir, añadir un comentario, pero sí que quería hacer un comentario breve respecto a la expresión que se ha citado en la primera intervención, la primera ponencia, sobre el papel de Sacristán en la creación de un frente de intelectuales en el PSUV con el PP. Y la famosa fórmula que se ha citado también, famosa e infausta fórmula, alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, porque eso es algo, es uno de los temas de los que más en mi tiempo de convivencia, contacto con Manuel, que más hemos ridiculizado, por decirlo de alguna manera. Es decir, él se sublevaba contra esa expresión que partía de la base de que cultura es lo que hacen los intelectuales y los obreros no se sabe qué hacen, es decir, hacen una cosa así, es el metabolismo, pero el metabolismo de las células, ¿no? O sea, no piensan. Entonces, claro, eso decía que denotaba una concepción típicamente burguesa de cultura y que el hecho de que el Partido Comunista hubiera, bueno, eso es un invento de Carrillo, Santiago Carrillo, Solares, sí, pues que denotaba una sumisión a la ideología dominante realmente y organizadora y que eso había que combatirlo, pero bueno, fue un combate totalmente inútil porque no había manera de que esa fórmula se revisara en ningún momento. Luego ya claro, como en realidad una vez obtenida la legalización, el PSUV y el PC se olvidaron del trabajo y la cultura prácticamente, pues entonces ya el problema quedó trascendido, ¿no? O sea, la historia avanzó por el lado peor, como siempre. Así que quede claro que esta era una fórmula que a Manolo le sublevaba. Bueno, yo creo que lo mejor es acabar con esta intervención de Miguel, en la que había querido comprobar que además de lector de los clásicos griegos y latinos, era
siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994.